Bienvenidos a Noticias 24/7. Un grupo de bonistas radicó hoy en el Tribunal Federal un interdicto contra el Banco Gubernamental de Fomento para que se detengan todas las transferencias y pagos del banco a otras instituciones. La petición busca prevenir posible fraude a acreedores. Los demandantes tienen un total de 3.75 millones de bonos de circulación emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento. En otros asuntos, a menos de 15 días para la fecha límite para la erradicación de su planilla de contribución sobre ingresos, hoy conoceremos cómo evitar los errores más comunes en este proceso. Para orientarnos sobre este y otros aspectos, le damos la bienvenida al CPA Luis Saya García, presidente electo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Un placer saludarte. Saludos, David, gracias por la invitación, aquí como siempre todos los años, ¿verdad? Claro que sí, ahí dándonos la información correspondiente. Ya estamos en conteo regresivo, ya cuestión de que llegó abril, por lo tanto, cada día se acerca más cumplir con la gran responsabilidad. Pero en el proceso hay errores que se pueden destacar y se pueden evitar si se los señalamos, como cuáles, por ejemplo. Claro, eso sí, es bien determinante que las personas sepan identificar sus errores, porque eso le puede causar mucho inconveniente en su planilla. Sí, así es. Aunque este año, como comentábamos, debe ser los errores mínimos, porque la planilla este año debe ser electrónica. Que aunque electrónica también puede tener un tipo de errores, por ejemplo, que la persona marque un encasillado que no vaya. El estatus contributivo es bien importante, que por error se marcó casado y era un contribuyente individual. Los casados que tienen capitulaciones tienen una regla también. La información básica para los dependientes. Otro error que se puede cometer, aunque sea la planilla electrónica, es que se ponga la esposa como dependiente. A veces entrevistamos a la persona y me dice, sí, tengo un dependiente, ¿quién es? Mi esposa. Pues la persona no cualifica como dependiente, ¿no? La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es bien importante que el contribuyente identifique tanto su fecha de nacimiento como su cónyuge o su esposo, máxime cuando tienen pensiones, porque las pensiones tienen unas exclusiones, una partida particular que la persona puede deducir en su planilla. Y si esa fecha de nacimiento no está, con toda posibilidad, el Departamento de Hacienda le va a eliminar esa exención. ¿Se considera un error colocar una cifra en el anejo que no corresponde o más o menos se interpreta cuál fue la intención del contribuyente? Sí, es bien importante eso también, que la persona, en la planilla electrónica en particular, que la persona cuando vayan vaciando esa información en el sistema, el proveedor de Hacienda, que esa información esté correcta con su información que está utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque la planilla va a pasar sin algún problema, porque la planilla tiene un proceso de validación, pero el Departamento de Hacienda tiene el documento original en su sistema, que a la hora de parearlo va a verificar similar o igual a la información, como tú bien indicas, David, la cantidad en particular. ¿Ves? Tú me mencionabas que hay cosas que este año por la forma electrónica, pues lo más probable se quedan descartadas por default, ¿verdad? Directamente. Por ejemplo, la firma, no hay tal cosa como que una firma, porque obviamente se hace de manera electrónica. Eso era un error en los casados, era un error común, que se enviaba la planilla y se le olvidaba firmar uno de los cónyuges. Ahora, por vía electrónica, ya automáticamente la firma pasa electrónica y ese error se elimina al 100%. ¿ves? Es un error que no debe estar ocurriendo en una planilla electrónica. Como también identificar bien los óvalos, identificar los anejos. Los anejos. Una persona que esté por servicios profesionales tiene unos ciertos tipos de anejos que completar. Una persona que tenga asalariado no le aplican ciertos anejos. Los anejos de ingresos pasivos como intereses, que es un anejo F, tiene que identificar esa partida, que aunque la planilla puede ser procesada, se pueden minimizar errores si identifica bien dónde va cada partida. Estos errores, tan pronto Hacienda los identifica, que por lo general se los envía al contribuyente para que los corrija o tiene una cantidad de días para poder manejarlos, pero si se puede evitar sería lo ideal. Sería lo ideal. Hacienda, cuando reciba un error, lo que llaman un reparo, ¿no? Hacienda le va a dar 30 días a la persona para que la persona se acerque a alguna oficina de Hacienda para corregir ese reparo. Si no suele ese reparo, entonces suele un proceso de notificación. Pero en ese proceso la persona debe acercarse y aligerar lo más pronto ese reparo, porque si no la planilla se tiende a dilatar. Ya de por sí una planilla que tenga un reparo se va a dilatar del proceso. Quiera, de todas maneras. Bueno, pero yo creo que ahí hemos dado bastantes herramientas necesarias. Luis, gracias por estar con nosotros, por la información que nos brinda y por tenernos pues, las herramientas necesarias. De hecho, para esta y otras noticias, les recordamos que puede visitar nuestra página www.ipr.pr y también seguirnos en nuestras redes en Facebook y Twitter.